Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los hermanos en esta hora. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos concede de podernos unir una vez más como pueblo, como iglesia, para juntos celebrar este culto de alabanza y de enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a estar abriendo la palabra de Dios allí en 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4. Vamos a estar leyendo del versículo 7 en adelante en esta noche. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor, viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria al Señor. Vamos a estar orando en esta hora delante del Señor, presentando nuestras vidas en este momento para implorar su bendición en esta noche. Padre que estás en el cielo, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das, que tú nos concedes, oh Dios, de poder presentarnos ante ti, de podernos reunir como tu pueblo, como tu iglesia, una vez más para tributarte a ti toda gloria, toda honra, todo honor y todo reconocimiento, pero también para ser bendecidos, edificados en esta hora a través de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor amado, tú tomes el control, que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora sea derramada sobre cada vida, sobre cada corazón, Señor. Que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, sea ministrando a lo profundo de nuestro ser en esta noche, Señor. Nos acercamos ante tu presencia en esta hora, Señor, reconociendo nuestra necesidad delante de ti, oh Dios. También reconociendo, Señor, que si no hubiera sido por tu amor, por tu gracia, por tu bondad, Señor, ¿qué sería de nuestra vida? Nuestra alma estaría perdida, Señor. Por eso en esta
esta noche te damos muchas gracias. Porque a pesar del problema, de la dificultad, de la tribulación, de la angustia, del dolor, de la enfermedad, Señor, podemos tener la certeza, Señor, de esa salvación tan grande, oh Dios, en esta noche. Por eso te damos muchas gracias, Señor, y reconocemos delante de tu presencia que si no hubiera sido por tu amor, Señor, nuestra alma estaría perdida, Señor. Por eso nuestro corazón está agradecido contigo, oh Dios. Y por eso hoy podemos entonar un cántico y una alabanza delante de tu presencia, oh Dios. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido
sería de nuestra vida, Señor, si tú no hubieses llegado? ¿Qué sería de nuestra vida, Señor, de nuestro hogar, si tú no hubieses llegado, Señor? Si tú no hubieras limpiado, Señor, con esa sangre preciosa nuestra vida, nuestra alma. Y si a través de esa sangre tú nos hubieras perdonado, Señor, estaríamos perdidos, Señor, estaríamos divagando, oh Dios, sin saber a dónde ir, sin saber a quién recurrir, Señor. Por eso en esta noche nuestra alma te agradece, oh Dios, porque te tenemos a ti, Señor, nuestra fortaleza, oh Dios, nuestro escudo, nuestra roca firme, nuestro escondedero, Señor, eres tú, oh Dios. Por eso te damos muchas gracias en esta noche, Señor. Muchísimas gracias te doy, Señor. Muchísimas gracias te doy, Señor. La sangre que tú derramaste, con ella limpiaste mi corazón. La sangre que tú derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Maravilloso el nombre del Señor. Dios les bendiga a todos los hermanos en esta hora que ya están unidos, que están conectados para juntos celebrar este culto de enseñanza y de alabanza al Señor. Gloria al nombre del Señor. Bien, hermanos, vamos a estar dispuestos en esta hora para también elevar una oración, un clamor delante de la presencia del Señor. Y por un momento medite usted en esta noche, ¿qué sería de su vida si el Señor no hubiese llegado? A su familia, quizás a su corazón. ¿Qué sería de usted? ¿Dónde estaría en este momento? Yo creo que usted en esta hora puede tener problemas, dificultades, quizás enfermedades, pero usted tiene una gran ventaja y es que tiene al Señor. Quizás muchos allá afuera divagan, buscando y tocando puertas sin esperanza, llenos de problemas y de situaciones difíciles, pero no saben a dónde ir, no saben a quién recurrir y quizás recurren a dioses falsos, quizás recurren a la mentira, al engaño de Satanás, al brujo, al hechicero. Pero usted y yo, pese a las dificultades, los problemas, las dolencias, las enfermedades, sabemos a quién recurrir. Por eso en esta noche es una noche para meditar en esto y para agradecerle al Señor. Y como leíamos ese pasaje allí en Corintios capítulo 4, es por fe, es viviendo por fe. Aunque usted no vea nada alrededor, aunque quizás usted no sienta muchas veces que el Señor está ahí respondiendo a su necesidad, quizás usted siente que su petición no es contestada, que esa enfermedad no se va por más que ora, por más que ruega, pero el Señor siempre está ahí para sostenerle y fortalecerle. Vamos a estar orando en esta noche, presentando cada petición delante de la presencia del Señor. Padre que estás en el cielo, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia, oh Dios, para agradecerte, oh Dios amado, porque podemos recurrir confiadamente ante tu presencia, nos podemos acercar
hoy con libertad ante tu trono, oh Señor, para rogarte, para pedirte por cada necesidad, por cada petición, Señor. Tú más que nadie conoces el problema, el conflicto, la dificultad, la necesidad que apremia, que asedia en cada hogar, en cada familia, Señor. Pero en esta noche nos unimos como pueblo, como iglesia, para implorar tu favor, tu misericordia, para rogarte, Señor, que tú en esta noche hagas pedazos toda cadena, para que tú hagas pedazos todo yugo, toda atadura, toda opresión de las tinieblas en esta noche, Señor. Tú las hagas pedazos, Padre Celestial, para que tú seas avergonzando toda obra oculta de las tinieblas en contra de tu pueblo, en contra de tus hijos, en contra de cada hogar, de cada familia, Señor. Mira aquellas situaciones, problemas, dificultades, ataques del enemigo que quieren venir para desestabilizar las familias, los hogares, Señor. En esta noche te pedimos que tú derribes y destruyas todo eso, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que la paz, el amor, la comprensión y la unidad reinen en cada hogar y en cada familia, Señor amado. Extiende tu mano de misericordia en esta noche, imparte nuevas fuerzas, imparte nueva vida, nuevo aliento, nueva visión en medio del problema y de la dificultad, Señor, que sea esa luz de esperanza en este momento y en este tiempo difícil y adverso, Señor. Sé tú proveyendo y supliendo toda necesidad material, económica que haya en medio de tu pueblo, de tu iglesia. Bendice cada empleo de mis hermanos, Señor. Mira, bendice también cada negocio, Señor. Bendice los cultivos, los sembrados, Señor. Derrama de tu bendición hasta que sobreabunde también sobre tu pueblo, Señor. Y aquellos que no tienen empleo, ábrele las puertas, provéeles de empleos bien remunerados, Señor. En el nombre de Jesús, extiende tu mano en esta noche. Aquel que se encuentra quebrantado de salud, Señor, que tiene dolencias, enfermedades, también te pedimos en esta noche tu intervención, que tu mano sanadora sea obrando, Señor. Tú conoces la oración por cada hermano, por cada hermana que se hace cada día, cada mañana, Señor. Una vez más los presentamos delante de ti, implorando tu favor y tu misericordia, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos, oh Dios, y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, hermanos, vamos a estar en esta hora dispuestos a recibir la enseñanza de la palabra del Señor, y con nosotros nuestro hermano Carlos. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche a todos los hermanos, agradecidos con Dios que nos permite llegar hasta cada uno de ustedes por este medio. Saludo a cada familia en esta hora, especialmente la familia Arboleda Vélez, que nos sintoniza y nos acompaña en esta noche desde Salgar, Antioquia. A todos ellos les saludamos en el amor del Señor, y a todos nuestros hermanos que ya se han unido en este propósito de participar en el culto de enseñanza. Así que a todos quiero darles una cordial bienvenida en esta hora, invitarlo a que permanezca con nosotros en este propósito, para que el Señor continúe derramando de sus incontables bendiciones sobre cada uno de nosotros. Veo como siempre un buen número de hermanos. Ya prácticamente nos establecimos allí 20, 25 personas a veces. De ahí no pasa. Pero igual estamos muy agradecidos con Dios por ustedes, porque han sido fieles, han permanecido allí y siempre nos están respaldando en este propósito. Así que bueno, mis amados hermanos, vamos a lo que vinimos también en esta noche, que es compartir el mensaje de la palabra
de nuestro Dios, y para ello quiero invitarles que abramos las Sagradas Escrituras allá en la primera carta de los Reyes, en el capítulo 21. Estaremos leyendo allí, estimados hermanos, en esta hora, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Libro de Primera de Reyes, capítulo 21. Estaremos leyendo, reitero, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Al nombre de Cristo damos toda la gloria en esta hora. Dice la palabra del Señor, quiero leer para ustedes de la siguiente manera. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Quiero invitarles que también en esta hora, de manera reverente, allá donde se encuentre, me acompañe en oración y pidamos al Señor que continúe tratando con nuestros corazones a través de su palabra. Oremos, hermanos. Padre eterno que estás en gloria, en esta noche te damos gracias por todos y cada uno de mis hermanos quienes se unen desde diferentes lugares, Señor. Nuestro firme propósito, nuestro deseo en esta hora es poder compartir en unidad, en comunión delante de tu santa presencia. Nuestro anhelo es tu bendición y que a través de tu palabra nuestras vidas sean edificadas, nuestras vidas puedan ser alcanzadas por el poder de tu palabra, Señor, para que se produzca en nuestra vida ese cambio, esa transformación necesaria, esa renovación que necesitamos, Señor. Por eso hoy traemos nuestras vidas y las rendimos delante de tu presencia, para suplicarte, Señor, que envíes la palabra, el mensaje, el consejo, la orientación que cada uno de nosotros necesitamos. Pongo mi vida en tus manos también, y quiero suplicar tu dirección, tu sabiduría, para poder compartir la palabra con tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a compartir, a hablar en esta noche de la palabra del Señor, y lo haremos bajo el tema una herencia innegociable. Una herencia innegociable. Algo que nosotros siempre debemos tener en cuenta, que como fieles hombres y mujeres de Dios que amamos la palabra, que valoramos el contenido de la misma, hermano, es entender que el Nuevo Testamento pues es más fácil poderlo entender a partir del Antiguo Testamento. Cuando nosotros dedicamos tiempo para conocer y estudiar, leer, escudriñar el Antiguo Testamento, entonces eso nos arrojará mayor luz para poder entender muchos pasajes de la Biblia que encontramos en el Nuevo Testamento, como son algunas historias en los Evangelios, como el contenido de las cartas universales o de las cartas que el apóstol Pablo envió a muchos creyentes, a varias iglesias, donde nosotros nos encontramos con cosas, hermano, que a menos de que nosotros ya por lo menos hayamos dado un vistazo al Antiguo Testamento, pues no vamos a poder entender. Entonces siempre es una recomendación. ¿Por qué? Porque a través del Antiguo Testamento, de la historia del pueblo de Israel,
fue que el Señor preparó el corazón del hombre para que pudiésemos recibir en nuestros días la revelación de su Hijo. Ahora, vamos a estudiar acerca de la herencia espiritual. Para nosotros entender este concepto es fundamental que podamos entender ese misterio que une esa obra de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él se convierte en heredero del Padre, pero que también nosotros como iglesia somos coherederos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Esa herencia es una herencia eterna en los cielos. Esa herencia, amados hermanos, es algo que las Sagradas Escrituras describen como algo realmente maravilloso. Yo quiero que miremos primero allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, como en el versículo 15 se nos dice que esta herencia que recibimos usted y yo, que somos los beneficiarios, por llamarlo así, de esa herencia, es una herencia eterna, ¿sí? En el sentido espiritual. Dice el versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Está hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Sí? Entonces, tenemos en primer lugar que todo eso de lo que vamos a disfrutar a futuro en la presencia del Señor es algo eterno, no es pasajero, como suele suceder mientras estamos en esta tierra. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor es pasajero, es momentáneo. Dice la palabra que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. También dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios que la vanidad de este mundo pasa, es decir, que no es permanente. Pero ya vimos que la herencia que recibiremos allá en el reino de los cielos es una herencia eterna, a la cual usted y yo hemos sido llamados por el Señor. También en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, se nos habla qué características tiene esta herencia. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es bueno entender esto, y es que la obra completa de redención que el Señor llevó a cabo al morir por nosotros, derramar su sangre en la cruz, tuvo también ese propósito de la resurrección, porque la resurrección en cierto sentido es la consumación de todo, ¿sí? Porque habiendo Cristo muerto y habiendo resucitado, pues se confirma todas estas promesas y todas estas bendiciones para cada uno de nosotros. Y el versículo 4 dice que hemos sido incluidos o llamados para una herencia incorruptible. ¿Sí? Note esta palabra tan importante, téngala en cuenta, porque no es una herencia en dinero ni en propiedades en esta tierra, es una herencia en los cielos, incorruptible. También dice que es incontaminada e inmarcesible. ¿Sí? Note los términos espirituales, cómo se describe esta bendición. Y dice que está reservada en los cielos para vosotros. Es decir, que eso es inamovible, amados hermanos. Eso es algo que si perseveramos hasta el final, nosotros vamos a poder disfrutar de ello. ¿Y por qué inicié diciendo que era importante conocer muchas situaciones que acontecieron en el Antiguo Testamento? Para que podamos entender precisamente el concepto de la herencia y cómo en esta cultura la herencia era algo verdaderamente valorado, algo que se tenía realmente en cuenta.
Entonces vamos avanzando un poco más. ¿Cuál es el propósito entonces de esta enseñanza? Pues que siendo nosotros poseedores de tan excelentes promesas, debemos cuidar de esos principios bíblicos y espirituales que rigen nuestra vida, y por los cuales nosotros nos conducimos al profesar esta fe en la que decimos vivir o estar incluidos, y a la vez que nos permitan, hermano, preservar esa magnífica mm, herencia que está reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Entonces, si me acompaña nuevamente allá en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 21, en esa historia que tomamos, es una historia extensa que tiene como personaje principal a Nabot. Nabot era un hombre de Jezreel. Según nos describe la historia, era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre entendido en los propósitos de Dios. Era un hombre de esos que tenían en claro su posición frente a muchas situaciones a su alrededor, en el sentido espiritual y en el sentido, hermano, de principios y valores, de su fe, de sus creencias personales, de sus convicciones personales, amado hermano. Siempre hemos hablado, y es importante que continuemos hablando acerca de esto, y es que la fe que usted profesa, esas convicciones personales que usted posee, no deben estar fundamentadas por lo que otro nos dice o por lo que escuchamos. No, es algo que hace parte de nuestra existencia, de nuestra experiencia al haber conocido al Señor, al nosotros poder entender la palabra de Dios. Es algo que se hace parte de nuestra vida personal, que cuando nosotros lo vivimos con seriedad, amados hermanos, pues tendremos esa capacidad de poder mantenernos guardando estos valores de la vida cristiana, de la vida espiritual, y que tan fácil, amados hermanos, nosotros no los vamos a menospreciar, a tener en poco o a dejarlos de valorar como tal. Entonces, el ejemplo de este hombre, hermano, nos deja un mensaje muy profundo, muy valioso, precisamente en estos días de tanta decadencia, donde se vive un evangelio tan liviano. Es necesario que nosotros reafirmemos nuestras convicciones, que nos fortalezcamos en la fe a la cual el Señor nos ha llamado, para que cuando nos enfrentemos a tantas situaciones nosotros podamos mantenernos firmes, podamos, como este hombre, también responder frente a las situaciones que la vida nos presenta. También interviene Acab, que era el rey de Israel en este entonces. Acab era un rey perverso. La Biblia lo señala como un rey que nunca otro hubo como él en su actuación tan perversa. Dice la Biblia que se vendió en manera a hacer lo malo. Un hombre idólatra, un hombre influenciado fuertemente por su mujer Jezabel, una mujer pagana, sin temor de Dios, practicante de una cantidad de cuestiones en idolatría abominable delante de Dios. Y nos muestra, amados hermanos, la tragedia en aquellos días en medio del pueblo, porque este hombre y esta mujer no honraban a Dios, y a causa de esto vinieron una cantidad de momentos muy difíciles, como fue una sequía de por lo menos 3 años y medio, que es la que profetiza el profeta Elías, que por fortuna y para la gloria de Dios era este hombre de Dios quien en estos días desarrollaba su ministerio profético en estas tierras.
Así que vamos a ver entonces, amados hermanos, si me acompañan nuevamente al capítulo 21 y nos vamos sumergiendo en las profundidades de la palabra para ir tratando este tema tan importante. No se le olvide, una herencia innegociable. Dice el versículo 1, pasadas estas cosas, cuando dice de esta manera es porque ya viene tratando otros asuntos y el capítulo 21 es la continuación de lo que está sucediendo en este momento. Dice, aconteció que Nabot de Jezreel, entonces ahí vemos al primer personaje que menciona o interviene, es Nabot. Es la primera vez que la Biblia menciona a este hombre y dice que era de Jezreel, una ciudad, un lugar en tierras bíblicas, y él dice que allí tenía una viña y estaba precisamente junto al palacio de Acab, quien era considerado rey de Samaria. Esto se da porque recordemos que la nación estaba dividida en dos, el reino del norte, que se llama Israel, y el reino del sur, que se denomina Judá. Entonces la capital del reino del sur, que es Jerusalén, pues obviamente era donde estaba el templo, el arca, los sacerdotes, los levitas, pero en el reino del norte no había templo y la capital en ese entonces era Samaria. Allí era desde donde gobernaban los reyes en este entonces, una ciudad, un lugar dado a la idolatría y a una cantidad de prácticas paganas también terribles, pero una tierra muy próspera, una tierra con muchas otras ventajas. Por eso se escogió precisamente como la capital del reino. Entonces allí entramos en materia. Dice que Nabot tenía una viña, ¿sí? No se nos dice o no se nos habla de las características de esta viña, si era amplia, si era extensa, no se nos dice cuánto o cómo producía. No habla nada acerca de esto, simple y llanamente nos habla que tenía una buena ubicación porque se encontraba precisamente junto al palacio del rey y que seguramente era una viña que provocaba, hermano, la admiración y el deseo de muchos, ¿sí? Reitero, por la ubicación donde se encontraba. Y en el versículo 2 entonces nosotros vemos que precisamente fue el rey Acab el más interesado en esta viña. Mire cómo dice, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Entonces el único que se atrevió, y con todas las razones del caso, fue el rey. Reitero, posiblemente esta viña era admirada por muchos, ¿sí? Pero fue el rey el que dio ese paso para buscar de alguna manera negociar con Nabot de Jezreel, porque consideraba que era propicia para sus propósitos estando cerca del palacio. Ahora vamos haciéndonos una pregunta en esta noche. ¿Será que Acab, siendo el rey, no tenía otro lugar para cultivar? ¿Cuál era el interés del rey sobre esta viña, sobre la heredad de este hombre? Y uno puede ir analizando una cantidad de cosas en toda esta historia y se da cuenta que sale o surge el pecado de la codicia. Y usted se preguntará, pero ¿por qué de la codicia? Si el rey no está haciendo nada malo. Es verdad, es cierto, él ni está violentando a Nabot, ni lo está amenazando, ni tiene una confrontación con él. Es más, el versículo nos habla que de una manera muy amable, muy respetuosa, se acerca y le da las razones de por qué quería que negociase con él esta viña. Pero también sale a la luz esa insatisfacción personal
que había en el rey. Y ya vamos a ir conectando todo esto para hablar de lo primero que toqué, y es la codicia. Luego, amados hermanos, podemos considerar también nosotros cómo a veces no le damos valor a lo nuestro por admirar lo de los demás, que eso es algo muy común, es algo que se ve en nuestros días, que se manifiesta en nuestra sociedad, que se da aún en los niños, en los adolescentes y también en los adultos. Usted ve que a veces, amados hermanos, nosotros lastimosamente admiramos, valoramos lo de los demás. Tenemos esa admiración por la manera como otros se desempeñan en las cosas espirituales, en las cosas seculares. A veces admiramos el éxito de otros, la manera como han logrado sus triunfos en la vida. Y yo le pregunto, ¿y entonces qué pasa con usted? ¿Qué pasa conmigo? ¿Será que, como algunos dicen, otros fueron más favorecidos que otros? Yo creo que no, amados hermanos, y entiendo que a todos Dios nos ha dado cosas muy valiosas e importantes, y que nosotros somos los llamados a valorar, a poner a producir eso que Dios también nos ha entregado a nosotros, y que muchas veces nosotros no lo vemos de esa manera. Ahora, ¿por qué hablamos de la codicia? Mire, yo quiero que le demos un vistazo a Éxodo capítulo 20, a lo que comúnmente conocemos como los 10 mandamientos o el decálogo que le dio el Señor a Moisés. Y especialmente el versículo 17 trata acerca de este tema. Si se me permite decir, para mucha parte de la humanidad que se deja llevar por este deseo desproporcionado a veces, en medio de la insatisfacción, en medio de siempre andar poniendo la mirada fuera de su entorno. Y dice, no codiciarás, enfáticamente, es un precepto. Los preceptos consistían en decir no, era una prohibición total, radical. No daban lugar a ninguna otra clase de oportunidad para quebrantar el mandamiento. Y dice, no codiciarás ¿qué? La casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y dice, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Está claro, hermano? Creo que allí no hay excusa. A veces uno escucha, y lo he escuchado entre creyentes, decir, es que siento envidia de la buena. No, hermano, eso no existe. Y nosotros no podemos ponerle un ropaje, un disfraz a algo que no está bien. ¿Sí? Eso no existe. En nosotros no debe existir eso que se llama envidia, pero de la buena. No debe estar. Y debemos tener cuidado cómo nos conducimos cuando vemos que otros son prosperados por el Señor, o adquieren éxitos en la vida, o de alguna manera, hermano, pues logran triunfos y muchas cosas. Tener cuidado con eso, ¿sí? Y gozarnos más bien, en vez de llenarnos de celos, de llenarnos de ira. Inclusive dentro de la propia iglesia del Señor existen celos ministeriales. Hay quienes están más pendientes de los demás. Hay quienes están más pendientes de cómo hace el pastor, cómo hace la esposa del pastor, cómo hace el compañero. Y todo esto, ¿por qué nosotros, hermanos, no ser conscientes que Dios no nos llamó a estar a veces tan pendientes del proceder, de la manera como los demás hacen las cosas, sino más bien preocuparnos por nosotros mismos? Porque igual como ellos son administradores de su vida y de las posesiones, de las cosas que Dios les ha dado, somos nosotros administradores. Recuerde que hace 8 días veíamos el bimá de Cristo, o el
el tribunal de Cristo, donde compareceremos todos los creyentes para dar cuenta de manera individual delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces, hermanos, no sea que por nosotros fijar la atención en otros, por nosotros andar valorando el ministerio, el servicio de otros, estemos teniendo en poco y descuidando lo que el Señor nos ha llamado a realizar, las tareas dentro de su obra. Entonces, regresamos al primer libro de Reyes, capítulo 21, y allí podemos darnos cuenta que aparentemente el rey Acab tenía toda clase de razones para negociar la viña con Nabot. Mire que el versículo 2 dice que su deseo era porque quería cultivar legumbres allí. La otra razón que le dio es que ese lugar estaba cerca de su casa, por obvias razones. Recuerde que estaba junto al palacio. Y le hace una propuesta de negocio, yo creo que muy rentable, porque le dice, si quieres te doy otra viña mejor. ¿Sí? Por eso recuerden que al inicio les decía que no se da detalles de la calidad de esta viña, de la manera como producía, porque, hermano, una viña podía producir cantidades de uvas, ¿sí? Y en tierras bíblicas, todavía aún en nuestros días, pero en estos tiempos las uvas tenían muchos usos, no solamente para el vino, para las uvas pasas, para una cantidad de cosas que se utilizaban. Esto generaba entradas y ganancias para sus propietarios. Entonces notemos que en ese versículo 2, en la parte final, el rey le dice a Nabot, yo te daré por ella otra viña mejor que esta. Es decir, que posiblemente no era muy llamativa en el aspecto físico, ¿verdad? Tal vez no era la mejor de la región. Y también le dice, o te pagaré su valor en dinero. O sea, como nosotros lo veamos, Acab no está cometiendo un pecado, aparentemente, ¿verdad? No está violentando la voluntad de Nabot, ¿sí? Y le está dando unas razones muy de peso para él quedarse con esta herencia, con esta heredad que le pertenecía a Nabot. Ahora, no es lo mismo cultivar legumbres, hermano, porque cultivar legumbres era o es una tarea más sencilla, ¿sí?, que cultivar una viña. Es más, acá podía dejar el cultivo de sus legumbres en manos de otros. O posiblemente podía ser algo a lo que se dedicaría en tiempo libre, no lo sabemos. Pero no es lo mismo cultivar legumbres que cultivar una viña, porque era una tarea que representaba mayor exigencia, ¿sí? Cuidar de ella, administrarla correctamente. Además, simbólicamente, la vid representa a Israel en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la viña, como encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 15, representa a la iglesia del Señor. Entonces, pensemos, vamos haciendo un resumen de todo esto. Hasta ahí no encontramos aparentemente nada malo, ¿verdad? Ni tanto en Nabot ni en el rey Acab, salvo lo que acabamos de señalar acerca de la codicia o de la insatisfacción que posiblemente estaba en la vida o en el corazón de Acab. Ahora, para nosotros, para ir como aplicando en cierto sentido hasta aquí lo que llevamos de enseñanza. ¿Por qué? Número uno, muchos piensan hoy en nuestros días que las cosas espirituales se pueden adquirir con dinero. ¿Sí? De hecho, hay un caso en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, que nos habla acerca de un hombre que, viendo cómo Felipe imponía las manos y los discípulos recibían el don del Espíritu Santo, él le dice,
te voy a dar dinero porque yo también quiero que me des de ese poder. ¿Sí? Es decir, que hay quienes en las cosas espirituales ven una fuente de ganancia, ven una fuente de ingresos personales. Lo otro es que otros no están dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo para cuidar su propia viña. ¿Sí? Les parece difícil. Hemos hablado también muchas veces que la vida en el Señor no es sencilla, no es fácil, que se requiere de esfuerzo, que se requiere de dedicación, que se requiere de perseverar. A veces muchos piensan que venir a una iglesia es, y muchas veces nosotros somos los que incurrimos en el error, porque cuando invitamos a alguien nuevo a la iglesia le pintamos una vida extraordinaria. Y entonces le decimos, no, usted va y el pastor ora por usted o el fulano ora por usted y el Señor le va a quitar todos esos problemas. Y resulta que la persona va como motivada por esto porque quiere en un momento de desespero y angustia, no pone su fe o su confianza en que en alguien ore por él y que se le acaben los problemas. Cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y cuando muchas personas vienen a las iglesias, hermano, y se ora por ellos y aparentemente hacen un acto de devoción de fe, usted ve que ellos se van y nunca regresan. Algunos reciben beneficios, otros no. Y a veces muchos inician pero no perseveran. ¿Por qué? Porque a veces se tiene como ese pensamiento que es como en las cosas del mundo, que todo es ya, que es inmediato. ¿Sí? Y que tal vez la persona escucha cómo Dios trató con él y Dios trató con él de una manera tremenda, inmediatamente, y bueno, sucedieron muchas cosas, pero no todos somos iguales. Dios no trata de la misma manera con todos. Debemos recordar que todos somos diferentes y que Dios en esa diferencia, hermano, Él sabe cómo tratar de manera individual con nosotros, de manera que le podamos entender y obedecer. Entonces, por eso muchos hoy no están dispuestos a invertir tiempo ni esfuerzo para seguir al Señor. Lo otro, algunos no están dispuestos ni tan siquiera a pagar el precio del costo del discipulado, hermano. Para muchos seguir al Señor realmente es costoso y no lo quieren hacer. Es algo como lo que le pasaba al rey Acab. Él no pensaba, tal vez ni se imaginaba el esfuerzo de Nabot para trabajar en esta viña, para administrarla. Y para el rey era fácil comprar porque tenía dinero, ¿verdad? O dar una orden para que desalojaran a Nabot de su viña. ¿Sí? Él no entendía esas cosas. No se ponía en los zapatos de Nabot, como a veces nos suele suceder también a nosotros, que pensamos a veces que ciertas áreas, funciones o trabajos dentro de la obra son fáciles, son sencillas. Yo recuerdo hace muchos años de una hermana en otro grupo y decía la anciana, es que eso predicar es muy fácil, eso uno se para allá y el Señor le da que hablar. Y a mí ese día, hermano, me causaba gracia como la hermana lo decía, pero eso me ha acompañado todo este tiempo, siempre lo recuerdo. Y ella decía que era tan fácil, cuando la verdad es que no es una tarea tan fácil y tan sencilla, porque de hablar cualquiera se para y habla, disparate lo que se le venga a la mente, a la cabeza, de primera mano, pero enseñar la palabra, hermano, dedicar años, dedicar tiempo, dedicar esfuerzo, oración, tiempo de clamor por eso, hermano, pagar un precio para entender, para conocer, para profundizar, no es tan sencillo. Y mire que no todos lo quieren hacer. Inmediatamente la gente inicia el propósito de estudiar, se ve asaltada por el desánimo, que lo primero que aparece, yo no entiendo, es que no, yo nunca he sido capaz. Y hasta ahí nos llega el deseo,
¿sí? O en muchas otras cosas de la iglesia. No nos ponemos en los zapatos de los demás o en la vida de los hermanos, por qué están pasando ese momento. Sí, a veces extendemos el dedo señalador, utilizamos el juicio con nuestras palabras, sin entender por qué están pasando muchas situaciones. Por eso, esos problemas familiares, hermano, yo de manera personal le recomiendo, no se inmiscuya, porque usted no sabe lo que sucede en esos hogares, en esas familias. A veces nos gusta, hermano, entremeternos en lo ajeno, y perdóneme que sea tan directo con esto. A veces hablamos sin saber nada, simplemente porque oímos de alguien, de esa familia, algo, entonces nosotros ya, sin averiguar, sin saber, estamos emitiendo juicios y cosas. Usted no sabe qué está pasando en ese hogar, en esa familia. Usted simplemente ha escuchado una versión, usted simplemente ha escuchado la queja de alguien, pero usted no sabe de verdad cómo son las cosas. Entonces, hermano, es bueno que nosotros seamos sabios en esto, y es mejor orar que nosotros tratar de meter las manos donde Dios no nos ha llamado a intervenir. Ahora mire que el versículo 3 nos permite ver una respuesta contundente de parte de Nabot. Una respuesta sin dejar lugar a confusiones, hermano. Por eso hablaba también que Nabot era un hombre de principios, de convicciones, hermano, que no vacilaba en su fe. Hermano, esto es algo que nosotros debemos aprender. Y por eso quería que habláramos de esta historia y de este hombre en particular. Porque en medio de los días que se vivían, donde muchos habían vendido sus principios, este hombre permanecía, hermano, firme frente a sus convicciones, frente a lo que él profesaba. Qué lástima, hermano, cuando a veces decimos tantas cosas que aparentemente creemos, pero las situaciones, las circunstancias nos hacen cambiar de pensamientos, y a veces utilizamos al Señor, el nombre de Dios, y por ejemplo decimos, no, es que Dios me dijo esto y yo lo voy a hacer, y efectivamente la persona va y lo hace o toma una decisión, y luego, meses o después, esa misma persona dice, no, es que Dios me dijo ya esto. O sea, como si Dios estuviera cambiando de posición, como si Dios cambiara lo que nos dice de la noche a la mañana. No, Dios no es así, amados hermanos. Eso lo hacemos nosotros en nuestra inmadurez a veces, pero Dios no cambia de parecer de la noche a la mañana, hermano. O sea, Dios no nos dice algo para que nosotros obedezcamos y mañana está cambiando de posición. No, Dios, perdóneme, estimado, pero Dios no es así. Así es como a veces la gente quiere ver a Dios, quiere presentar a Dios y quiere utilizar una clase de cosas para decir que fue Dios, cuando realmente, hermano, no fue Dios. Lo queremos hacer ver de esa manera, pero no es así. Lastimosamente se lo tengo que decir. ¿Por qué en estos días estaba tan difícil la situación? Porque en el desarrollo de esta historia, pues Nabot finalmente es asesinado por orden de la mujer de Acab, que era Jezabel. Y ella se encargó de enviar una carta a los ancianos, es decir, a los principales de la ciudad, para que proclamaran un ayuno, para que consiguieran 2 hombres malos y perversos que dijeran que Nabot había blasfemado contra el rey y contra Dios, algo que inmediatamente daba pena de muerte frente a cualquier persona del pueblo. Es la misma situación que vive el Señor Jesucristo. ¿Por qué fue la sentencia de Cristo? Por blasfemia, según los escribas, los fariseos y el Sanedrín. Dijeron que el Señor había blasfemado haciéndose igual a Dios. Entonces, mire, hermano, que esta historia tiene muchas cosas de las cuales nosotros podemos aprender. ¿Sí? Aprender a responder en nuestras convicciones con seriedad.
Usted ve la respuesta del Señor Jesucristo frente a la tentación de Satanás. Usted ve que la respuesta del Señor frente a cada vez que el enemigo trató de tentarle, escrito está, escrito está. ¿Sí? Y de esa manera Satanás tuvo que dejar al Señor. Por eso la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Esa es la manera, hermano, que nos llama la palabra a utilizar en ese momento de tentación. Entonces ese versículo 3 dice que Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Cosa tremenda, hermano. Y ya vamos a ir un poco más allá a examinar esta parte. ¿Por qué? Nosotros también encontramos la respuesta ambivalente de Eva en el jardín del Edén. ¿Sí? Esa respuesta cuando dice, no, Dios nos ha dicho que de todos los árboles podemos comer, menos del árbol que está en medio, que es el árbol del bien y del mal. De ese nos dijo Dios que no tocáramos ni que no comiéramos de él jamás, porque pereceríamos, íbamos a morir. Y el diablo con su astucia, hermano, viene y le dice, no moriréis. Y usted, hermano, que inmediatamente Eva cambió de posición. Cambió de decisión. Y dice que vio que el árbol era codiciable a sus ojos y tomó y comió y dio también a su esposo. Esa no fue una respuesta firme y contundente. Aparte porque usted ve que el Señor no negoció con Satanás, inmediatamente le dijo, escrito está. ¿Usted recuerda cuando en Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4 el diablo dice la palabra que el diablo llevó al Señor y le mostró todos los reinos de la tierra y le dice, mire, todo esto me lo dieron a mí y a quien yo quiera se lo doy? Eso es mentiras, es verdad en cierto sentido. Y le dice, yo todo eso te lo voy a dar si usted postrado me adorare. ¿Y qué le dice el Señor? No, espere, yo pienso, yo miro, a ver, porque lastimosamente así hay gente que se hacen llamar cristianos, creyentes, que cuando ellos saben que hay propuestas y cosas que les han venido, y que usted y que yo sabemos que eso no es correcto, que no conviene, usted tal vez ha dicho, no, yo voy a pensarlo, yo voy a pensarlo. Ahí usted ya le dio una entrada al enemigo, hermano, con esa respuesta. Si usted el día de mañana le vaya a decir a esa persona, no, la verdad es que no. La verdad es que yo lo pensé anoche y yo le digo que no. ¿Sabe por qué? Porque muchos dicen, no, es que a mí me dio pena decirle ahí delante de todo el mundo. No, nuestras convicciones deben de ser firmes, hermano, y serias. Y si no, entonces, ¿para qué profesamos la fe en el Señor? Allí es donde nosotros debemos salir en defensa de lo que creemos, de lo que consideramos que es la verdad. Y no andar titubeando, no andar, hermano, dejándonos llevar por sentimientos y por tantas cosas. Pablo sentía ese mismo temor por los creyentes de Corinto, que fueran engañados por los falsos maestros. Pablo tiene que decirles en el capítulo 11 de Segunda de Corintios, pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, ustedes sean extraviados de vuestra manera de pensar, porque si viniere otro predicando a otro Cristo del que les hemos predicado, o hablándoles o reciban otro espíritu diferente al cual les hemos hablado, compartido, ustedes lo hacen. Cosa tremenda, hermano. Como Pablo sabía que la iglesia estaba en riesgo, que algunos creyentes estaban en riesgo. ¿Por qué? Porque lastimosamente muchos escuchan y no disciernen. Y a todo lo que oyen o ven con Biblia le dicen que es de Dios. Cosa delicada es, amado hermano, de verdad. No quiero ahondar en este punto porque ya muchas veces he hablado de este punto, hermano. Lo que pasa es que algunos a veces se hacen los de los oídos sordos o de las orejas mochas y siguen precipitadamente en su práctica de estar escuchando y recibiendo a todo mundo, hermano. Día de mañana Dios no permita, cuando lastimosamente su fe, sus convicciones sean vulneradas,
usted verá lastimosamente el daño de esta situación, irreparable, porque es que aquí no estamos hablando en sentidos o en términos humanos, nos estamos refiriendo a nuestra vida espiritual y lo delicado que es la vida espiritual, amados hermanos. Entonces la respuesta de Nabot fue no, contundentemente, no voy a negociar contigo. Rechazó la oferta razonable que estaba arraigada en las costumbres antiguas de sus antepasados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos creían que la tierra era la herencia de Dios para ellos. Que la tierra, la heredad que le correspondió a cada tribu, que fue pasando de generación en generación, y a las familias de cada uno, era de acuerdo a la voluntad divina. Era algo que Dios les había dado y por eso lo preservaban, lo pasaban de generación en generación. No era como la costumbre occidental, que en la costumbre nuestra es recibir la herencia para venderla. No, ellos la conservaban, ellos la preservaban y tan pronto ellos partían, esa herencia pasaba a sus hijos. Unas costumbres realmente diferentes a las nuestras, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la tierra en realidad nunca se vendía, hermano, solamente se rentaba o se alquilaba. Y eso que únicamente bajo circunstancias muy extremas, muy difíciles, se le permitía al pueblo, no me gusta utilizar ese término, pero lo voy a hacer para que usted me lo entienda, empeñar su tierra para subsistir. Pero luego en el jubileo o en algunas otras situaciones, quien había comprado esa heredad debía devolverla a su hermano. Esto es algo amplio, no lo vamos a tratar hoy porque no terminaríamos, pero sí quiero que miremos ahí en el libro de Levítico, en el capítulo 25, explica algo acerca de esto que estamos tratando. Levítico capítulo 25, el versículo 23 hasta el 25. Mire cómo dice la palabra, era una ley establecida por el Señor. La tierra no se venderá a perpetuidad. ¿Y sabe por qué era la razón de este mandamiento? Dice, porque la tierra mía es. Así de sencillo, el dueño es Dios. Así que nosotros o ellos solamente somos administradores de las cosas de Dios. Y dice, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, otorgaréis lo que se llama el rescate a la tierra. Es decir, el que vendía o empeñaba su tierra debía dar un rescate para que se la devolviera nuevamente. Ahora el versículo 25 también aclara, cuando alguien era pobre y hubiere vendido algo, entonces un pariente, un familiar cercano, podía rescatar esa tierra para que continuara en esa misma familia y la heredad no se perdiera, como en el caso de Ruth, la moabita. ¿Sí? Usted ve que Booz hizo este asunto del rescate, de la redención de la tierra que le correspondía a los hijos de Noemí. Y incluyendo a Ruth, entonces Booz hace el rescate y esa tierra, esas propiedades quedan todavía a nombre de los difuntos, es decir, que continuaba en esa misma familia. Eran costumbres, eran leyes, eran normas, hermano, establecidas por el Señor. Números capítulo 36, el versículo 7. Dice, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Mire lo que estamos viendo. Y mire la razón que le dio Nabot al rey acá. Vaya entendiendo esta parte, hermano, que ya vamos a ir resumiendo para terminar. Y también el profeta Ezequiel en el capítulo 46 del libro del profeta Ezequiel, el versículo 18 dice, y el príncipe, es decir, el rey, no tomará nada de la herencia del pueblo, para no defraudarlos de su posesión. De lo que él posee dará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. Mire que esto era algo sagrado, que el Señor
reiteró en diferentes oportunidades que la heredad, que la herencia, que la propiedad de cada familia debía conservarse, era parte de una tradición, era parte de una costumbre. Entonces, por esta razón, podemos decir que Nabot era un hombre de principios, hermano. Regrese conmigo a Primera de Reyes capítulo 21, ya con esto termino, amados hermanos. Consideremos a continuación esto que les voy a decir, que voy a compartir con ustedes. Primero, ¿por qué Nabot no se dio en la negociación con Acab? Porque él sabía que esa era la heredad de sus padres y que él simplemente era un administrador de esa propiedad. Es decir, que ni él mismo se consideraba el dueño o el amo de esa propiedad. Por eso, mire, leamos nuevamente el versículo 3, la respuesta de Nabot. Guárdeme quién, el Señor, de que yo te dé a ti la herencia de quién, de mis padres. Como tratándole de decir, yo voy a preservar, yo voy a conservar esto. Esto no está en venta, no es negociable. ¿Sí? Ahora, mire que Nabot no se dejó intimidar porque acá era el rey y que él era el que quería negociar con él. O sea, no se dejó llenar. Es que el rey vino y me dijo, me propuso un negocio y yo no voy a despreciar ese negocio. Era el rey. Pero mire lo que hace un hombre de principios, hermano. Tercero, Nabot sabía que posiblemente esto le traería consecuencias funestas, pero aún así se mantuvo firme. Estuvo dispuesto a perder su heredad, pero no porque él la iba a ceder. No, tendría que ser en otras circunstancias, y efectivamente así fue. Porque reitero, en el desenlace de esta historia, no solamente muere Nabot, también sus hijos. Eso lo habla después más adelante, hermano. Porque la muerte de Nabot fue vengada por Dios mismo. Porque después Acab fue muerto y se cumplió la palabra que Dios profetizó contra él a través de Elías, hermano. Y también su mujer Jezabel. Y también su hijo, cuando fue rey, también la muerte de Nabot fue vengada en el hijo de Acab. Cosa tremenda, hermano. Dice la palabra, caer en manos de un Dios vivo. Cosa terrible, cosa de verdad que nosotros deberíamos considerar antes de apartarnos del Señor. Y por último, Nabot no se dejó impresionar por lo que le ofrecían a cambio. No se dejó vislumbrar, hermano. No se dejó llevar. Si no, es que, ¿cómo le parece que me van a dar una viña mejor? ¿Cómo le parece que el rey dijo que me iba a dar esa platica que yo necesitaba? No, hermano, no. Un hombre de principios. Un hombre que consideró la heredad, la herencia de sus padres innegociable, intransferible, intocable. No importa quién fue el personaje de turno, dijo, no, no. Y yo le pregunto en esta noche, ¿estamos nosotros dispuestos hoy a seguir el ejemplo de Nabot frente a los principios que nos rigen en conducta, en ética, en moral, en doctrina? ¿Está usted dispuesto de verdad? ¿O será que ya le han venido ofertas y usted en este momento está tambaleando, no sabe qué hacer? Oh, que Dios nos guarde, amado hermano, de nosotros cederle a esas pretensiones, de nosotros andar negociando con el enemigo, con los enemigos del evangelio. ¿Qué hace usted negociando con el enemigo? No, nosotros no podemos cederle a las pretensiones de este mundo, de la carne. Que no, que me ofrecen esto, que me dan esto otro, que mire. No, no, amado hermano, si usted se considera un hombre de principios éticos, espirituales, morales, hermano, usted va a responder con claridad, con firmeza. No importa quién sea de su propia familia, sea de su propia sangre, hermano. El que sea, hermano, que venga a decirle, a hablarle despropósitos del evangelio de la vida en el Señor,
usted debe estar firme, usted debe estar claro, usted no debe estar en las orillas, ¿verdad? Usted no debe estar entre dos aguas, entre dos pensamientos. Esta es la hora en que usted y yo ya debemos estar definidos, claros hacia dónde vamos, entendidos de para qué el Señor nos ha llamado, sabedores de qué es lo que debemos hacer, hermano, en esta nueva vida que el Señor nos ha dado. No es para estar dudando, no es para nosotros estar temblando, llenos de miedo. Y es que el que me dijo fue fulano, y es que el que me habló fue sultano. ¡Ay, yo qué hago! No, hay que decirle, hay que repetirle usted y yo, esta herencia de Dios es innegociable. Esta heredad es innegociable, no tiene valor, no tiene precio, porque ese precio de esa herencia que usted y yo recibiremos inconmovible, incorruptible, inmarcesible, allá en el reino de los cielos cuando lleguemos y el Señor te entregue, le dé a usted la corona de la vida eterna, ese precio ya lo pagó el Señor con su sangre. Nadie podrá igualar ese mismo pago, ese mismo precio. Ya el Señor pagó por usted y por mí. Usted y yo hoy somos libres, amados hermanos. Usted y yo antes vivíamos muertos en delitos y en pecados, pero hoy hemos recibido la gracia del Señor. Y si hijos, somos libres en el nombre del Señor. Disfrute la vida en el Señor, amado hermano. Disfrute vivir para Dios. Deleites en la oración, deleites en la alabanza, deleites en escuchar la palabra, que nadie le arrebate esos principios, que nadie le arrebate esas convicciones personales que usted tiene. Quien sea, amado hermano, no importa. Usted debe permanecer firme, fiel en esos propósitos a los cuales el Señor nos ha llamado a usted y a mí a defender aún con nuestra propia vida. Vamos a orar en esta noche, hermano. Y si usted se siente débil, si usted se siente sensible, si usted se siente vulnerable, si usted ha visto que ciertas situaciones han venido para tentarlo, para probarlo, para moverlo de sus convicciones personales, no humanas, no referentes a un concilio, sino a sus convicciones basados en la palabra de Dios, amado hermano. Ore conmigo en esta noche. Padre que estás en gloria, en esta noche te agradecemos por todos aquellos buenos ejemplos dignos de imitar en tu palabra, de hombres y mujeres que se mantuvieron en la antigüedad firmes ante las acechanzas, ante la adversidad. Hoy, Señor, sus convicciones y decisiones son ejemplo para nosotros en medio de la lucha que libramos. Y no solamente de ellos, de tantos hombres y mujeres en la historia que prefirieron, Señor, entregar su vida a cederle al enemigo su herencia, a cederle al enemigo sus principios, sus valores, su ética, su moral, Señor. Ayúdanos, Señor, porque no somos mejores que ninguno. Ayúdanos porque somos propensos a fallar, porque somos débiles. Ten misericordia, Señor. Fortalece en esta noche al débil, al que se siente sensible, al que está siendo atacado de muchas maneras a través de llamadas, de propuestas indecorosas, indecentes. Como el enemigo, Señor, ha venido a la puerta de muchos hogares para socavar los principios. Como muchos han estado escuchando ya seguramente el error de labios de muchos, Señor, sin temor. Señor, sin considerar el peligro que hay tras el veneno que traen muchos, Señor. Tenga misericordia de aquellos que se sienten desmayar en medio del ataque, en medio del asedio, en medio de la ansiedad, en medio de tantas situaciones que vienen, en medio de la prueba, de la tentación. Oh Dios, fortalece en esta hora tu pueblo. Danos fuerzas para avanzar, para seguir de tu mano,
para no detenernos, para no ceder a las pretensiones del mal, para no ceder a las tinieblas, para no ceder a la tentación, al maligno. Guárdanos, líbranos de las pretensiones de los instrumentos de las tinieblas. Señor, que disfrazados, Señor, de ovejas, lobos rapaces, falsos maestros, todos aquellos, Señor, que tratan de desviar a tu pueblo en esta hora. Oh Dios, guarda a tu pueblo, ten misericordia, afirma las convicciones doctrinales en el corazón, afirma los principios bíblicos en el corazón, en la vida de este pueblo. No nos dejes desmayar, no nos dejes desfallecer, Señor. No permita que cedamos ante tales pretensiones, Dios. Que podamos responder, Señor, como Nabot, que podamos estar firmes, que esa herencia incorruptible no es negociable, que los principios espirituales no son negociables desde ningún punto de vista, Padre. Oh Dios, ten misericordia en esta hora y guarda tu pueblo, Señor, y danos sabiduría y entendimiento para discernir tus propósitos y permanecer firmes y fieles ante ellos, Señor. Te lo pedimos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesucristo, y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Bien, gloria a Dios, hermano. Agradezco a Dios en primer lugar que por lo menos tenemos esta forma de podernos comunicar y poder llegar hasta ustedes, o podernos por lo menos unir en comunión. Es una bendición de verdad. A la espera que Dios mediante en 2 semanas regresemos. Por esa razón no estamos hoy en el templo, porque se están haciendo unos arreglos de parte del dueño del local y también pues los acondicionamientos que habrán que hacerse físicos para regresar nuevamente. Sigamos orando, hermanos, que verdaderamente esto pueda ser algo firme y con mucha prudencia, hermanos, porque todavía la situación está tensa, está difícil. Entonces hay que nosotros con mucha prudencia, si se nos van a abrir las puertas, poder estar allá y bueno, y gozarnos y orar para que Dios nos permita continuar y no haya tropiezo en el camino y se tenga que volver a cerrar esta oportunidad. Así que bueno, amados hermanos, agradezco a todos quienes nos apoyan o quienes están ahí noche tras noche, mañana tras mañana, que nos respaldan o trabajan con nosotros en este asunto de la obra del Señor. Dios les bendiga. Sé que para muchos es difícil, para otros es aborrecible, odioso, tal vez tenerse que conectar, pero es el medio y la manera que el Señor nos ha dado en este tiempo. No olvide, la invitación para mañana es en el devocional, 7 de la mañana, tiempo de gratitud. Es probable que mañana no tengamos enseñanza de Apocalipsis porque en este momento estamos privados de los programas y la plataforma que se necesita para transmitir con las diapositivas y todo. Entonces no me comprometo. Si mañana las cosas ya se organizan, pues entonces yo les estaré avisando a los hermanos que gustan de seguir esta enseñanza. Pero si usted ve que no llega la invitación es porque definitivamente no se pudo. Créame que estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, pero es difícil. Así que ruego su comprensión. Y bueno, si no nos vemos mañana, entonces lo haremos, si el Señor permite, el próximo domingo, 10 de la mañana, en el culto de enseñanza dominical. Y en la tarde, recuerden por favor, a las 4 nos estaremos uniendo toda la zona 8 en la confraternidad de la zona número 8. Quiero invitarlos a todos que podamos participar también de esta bendición tan grande. El Señor les bendiga a todos los hermanos en esta noche. El Señor derrame de su bendición también sobre cada una de sus familias. Tengan una feliz noche y que el Señor les guarde.